Muy bien, hermanos, en esta clase número 46, recordando que estamos en la parte práctica de un ciudadano del cielo, quisiera ir al versículo que introduce el argumento, la base, el fundamento sobre el que se sostiene una vida ética, una vida santa, y está en el capítulo 3, versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Aquí podríamos poner a todo el mundo que se enriquece, que tiene todo tipo de ganancias y deleites, incluyendo a los enemigos de la cruz de Cristo, los falsos maestros, que su Dios es el vientre y que su fin es perdición. Y Pablo hace un contraste diametral, un contraste que nos debería llenar de gozo, de expectativa y que nos debería llevar a exaltar a Dios, a alabarlo, a agradecer a Dios por la gran misericordia que tuvo con nosotros y la gracia que tuvo con nosotros, porque esto es para nosotros. Pablo lo dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es una realidad, hermanos, en nuestra vida. Es una realidad. Ya no podemos, después de conocer esto, ya no podemos esperar, ¿no? ¿Cuándo será esto, Señor? Y gemimos como Pablo, ¿no? Gemimos con gemidos diciendo: ya queremos la transformación de nuestros cuerpos, porque son cuerpos de humillación. Y la esperanza que tenemos entonces, que no avergüenza, nos purifica. ¿Por qué? Porque hace fácil, o debería ser fácil, renunciar. Podemos renunciar a lo que este mundo nos ofrece porque nos espera algo infinitamente mejor. La ciudadanía celestial, la venida de nuestro Señor Jesucristo y la transformación de este cuerpo de humillación. ¿Por qué cuerpo de humillación? Porque es el cuerpo que está sometido a las consecuencias del pecado. Es un cuerpo de humillación que un día será transformado por Jesucristo, el que tiene el poder, a un cuerpo que es de acuerdo a la gloria de Cristo. ¿Qué tal realidad? Sobre esta realidad entonces es que se sustenta esta vida que Pablo nos llama a tener. Un estilo de vida que lo planteó en 8 imperativos. Si tú entiendes bien esta realidad futura para tu vida, ya es una realidad de la cual tú puedes disfrutar desde ahora con convicción. Si tú entiendes bien esta realidad, entonces estos 6 imperativos los vas a entender mejor. Estad firmes es el primer imperativo, como dice en el capítulo 4, versículo 1. Así que, por esta realidad, hermano, que tú tienes, que esperas esta redención de tu cuerpo, que esperas esta glorificación, que esperas a Jesucristo verlo en gloria, verlo tal como es, y que esperas ya estar en el cielo disfrutando de la vida sin dolor y sin sufrimiento. Es así que, hermanos míos, amados, deseados, todos los que compartimos esta realidad, estad así firmes en el Señor. ¿Se acuerdan de este primer imperativo? Estar así firmes en el Señor. ¿Quién nos mantiene firmes? ¿Quién nos mantiene firmes? Cristo, ¿no? En el Señor. Pero sin embargo es un imperativo. ¿Por qué es un imperativo si la obra de mantenernos firmes es de Cristo? ¿Se acuerdan que vimos esa paradoja que hay en la vida cristiana? El Señor nos mantiene firmes, como dice en Romanos capítulo 5, ¿no? Que por medio de habiendo sido justificados tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos, ¿qué dice?
Vamos a Romanos capítulo 5, algunos no se acuerdan. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, ¿están ahí, hermanos? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz para con Dios es valiosísima, hermanos, es preciosa, es algo que realmente nos ha llenado de paz en todas las demás áreas de nuestra vida. Versículo 2, ¿por quién? O sea, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, hermanos, si tú estás en la gracia, estás ahí firme. Nadie te va a mover, nadie te va a sacar de ahí, nadie te va a poder botar de esa gracia, estás firme ahí. Pero sin embargo, en Filipenses dice como un imperativo, estad firmes. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, y ahí vamos a entender bien, hermanos, esto también con el imperativo que vamos a ver hoy día. La obra es de Dios, pero sin embargo, Dios nos anima, nos exhorta, nos amonesta a que nosotros nos esforcemos en esa gracia que Él nos ha dado. Que seamos como soldados dispuestos a sufrir por mantenernos firmes. El Señor va a hacer la obra, pero no por eso nosotros nos vamos a relajar y nos vamos a ir a nuestra casa a vivir en placeres y deleites, porque el Señor al final nos va a mantener. El Señor nos manda a que nosotros seamos como soldados dispuestos a sufrir, seamos como atletas dispuestos a abstenernos de los deseos de este mundo y seamos como obreros dispuestos a trabajar. Hay que trabajar por nuestra santificación. Hay que levantarse temprano por tu santificación. Si te levantabas temprano para adelgazar, para correr, ¿cuánto más por tu vida espiritual? Hay que levantarse temprano. Hay que acostarse tarde de repente a veces. Hay que hacer sacrificios, no porque sea nuestra obra, no porque no dependa de nosotros, sino porque en medio de la soberanía de Dios, que Él va, como se ha comprometido, a llevarnos hasta el fin. En medio de esa tarea, Él exige de nosotros que nosotros cooperemos con esa diligencia, esa disposición. Así que hay que estar firmes. El segundo imperativo es, sean de un mismo sentir. ¿Se acuerdan de Evodia y Síntique? O Evodía, ¿no? Algunos dicen que era Evodía o Evodia. No sé cuál es la pronunciación más adecuada, pero ¿se acuerdan de Evodia y Síntique, no? Ellas estaban peleadas, ¿no? ¿Era un tema doctrinal su problema? No. Era un tema de formas. Entonces aquí el mandato es, si hay un tema de formas, entonces simplemente sean del mismo sentir, ¿no? O sea, renuncien a tratar de imponer sus formas. Y es un mandato. ¿Por qué puedes hacer eso? Oye, pero yo voy a sentir que no se me reconoce, voy a sentir que mis anhelos de cómo quiero que se hagan las cosas, ¿por qué puedo renunciar a eso? Porque esperas la ciudadanía celestial, porque esperas la transformación de tu cuerpo, porque hay cosas mucho mejores delante, son las que se sostienen la posibilidad de morir a ti mismo y ser de un mismo sentir con tus hermanos. ¿Se entiende? El tercer imperativo es ayuda a los hermanos, ayudar a los hermanos. Esa estabilidad espiritual para estar firmes en la iglesia se gesta cuando hay una armonía en la cual todos cooperamos para que haya esa unidad en la iglesia. El cuarto imperativo era regocijaos. Entonces, el regocijo es un mandato. ¿Qué quiere decir que es un mandato? Que es una decisión personal, ¿no? Regocijarte es una decisión personal. Entonces, si tú vienes y me dices, Omar, estoy triste, entonces yo te digo, entonces regocíjate pues. Pero es que el problema que tengo es tan grande que no lo entiendes. Bueno, pues gózate en medio de esa dificultad y ese problema. Y hay realidades eternas en la palabra de Dios que tú puedes evocar y con eso regocijarte. ¿Por qué? No porque te estás alienando de la realidad, no porque es un escapismo, sino porque es
verdad, son verdades, es realidad. Es realidad. El Señor está al control. El Señor te está santificando, ¿no? Entonces regocíjate, pues, es una decisión. El siguiente mandato es: sed gentiles, ¿no es cierto? Que hablaba de una actitud de poder dar la preferencia a otros, de poder ser bueno con los demás, de poder hacer a los demás sentirse bien atendidos por ti, y esa realidad de poner la otra mejilla, que también le explicamos, ¿se acuerdan? Que no implicaba un literalismo de que cuando te den la bofetada, tú vas a poner la otra de manera literal, sino se trata de un no intentar la venganza o la retribución en tus fuerzas, ¿no es cierto? No buscar una retribución en tus fuerzas. Y la última que vimos la semana pasada, de no estar afanosos, sino que el Señor nuestro Dios, nuestro pastor, el que ama tu alma, el que te cuida, quiere que más bien tú le lleves todo en oración. Él te va a cuidar tu mente, va a cuidar tus pensamientos, va a cuidar tu cuerpo, porque de ahí salen las enfermedades psicosomáticas, ¿no es cierto? Cuando nos preocupamos y no le llevamos todo al Señor en oración. Él es perfecto en sus planes, Él está al control, y Él, por medio de la oración, Él te va a ministrar y te va a alinear con los propósitos de su voluntad para tu vida. Muy bien, hermanos, ¿recordaron ya? Ahora vamos a ver el séptimo imperativo. Y el séptimo imperativo es: en esto pensad. Entonces, en esto pensad. Ahora es interesante, hermanos. La palabra de Dios nos manda que pensemos. ¿Ok? Y dice: por lo demás. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que cuando nosotros preguntamos: ¿y Pablo, qué de lo demás? La respuesta de Pablo sería: para todo lo demás existe Mastercard, ¿no? No. No me están, es un cherry, ¿no? Para todo lo demás, lo que Pablo está diciendo, para todo lo demás, este es el principio. O sea, yo no necesito ya dar otra indicación más, otro imperativo más, porque para todo lo demás, este principio es el resumen, es la conclusión y en realidad el que encierra todo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todo viene de acá. Todos los problemas vienen, ahora sí me miraron, cuando dije acá y no dije de dónde, todos alzaron la cabeza y comenzaron a mirarme. Todo viene de aquí, de la mente. Todo viene del pensamiento. Dice la palabra de Dios que todo viene del corazón, ¿no? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones. Todo nace de ahí, de adentro del hombre. Así que todo se origina en la mente. Todo se origina en la mente. Hay algunas frases, por ejemplo, que son muy usadas, como mente ociosa, taller de Satanás. ¿Han escuchado alguna vez? Mente ociosa, taller de Satanás. O algunos dicen la ociosidad, muy bien, es la madre de todos los vicios, dicen algunos, ¿no? Y tiene su lógica, y tiene incluso tiene cierta armonía con lo que enseña la palabra. Todo está en la mente, ¿no? Todo empieza por ahí. Las tentaciones comienzan en qué comenzamos a ocupar nuestra mente. Entonces, esta indicación, por lo demás, es como si Pablo estuviera dando una máxima para todo lo restante. En el griego se dice así: para todo lo demás. Entonces, si yo te pregunto, ¿para qué sirve este principio bíblico que vamos a estudiar? ¿Para qué sirve, hermanos?
para todo, ¿no? ¿Para qué situaciones? Para toda situación. ¿Para qué circunstancias? Para toda circunstancia. Podríamos decir que si mente ociosa es taller de Satanás, mente ocupada en estas cosas, donde ahora Pablo nos va a explicar en qué debemos ocupar nuestra mente, mente ocupada es taller de Jesucristo. Si la mente ociosa es taller de Satanás, la mente ocupada en estas cosas es el taller de Jesucristo. Si la ociosidad es la madre de todos los males, ocupar tu mente en estas cosas es la madre de todos los bienes. Y van a ver que es verdad, que es una realidad. Una vez un rey le dijo a una doncella, ¿no?, que era casada, y el rey la quería como su reina. Entonces la codiciaba el rey. Y fue y le dijo, le planteó: traiciona a tu esposo y serás reina. Yo te voy a hacer dueña de todo esto, mira. Y ella, como amaba a su esposo, le dijo: no quiero traicionar a mi esposo. Así que el rey le pidió un favor. Le dijo: solo te pido un favor. ¿Qué cosa? Que lo pienses. Claro, y algunos pensarán: bueno, pensarlo no hace mal a nadie, ¿no? Pero en realidad el pecado no es solamente hacerlo, sino aquí estamos viendo que cuando Pablo nos dice en esto pensad como un imperativo, entonces, ¿qué es cuando no desobedeces un imperativo en la palabra? Pecado, ¿no? Pecado. Entonces el rey le dice: piénsalo. Y esta es la misma invitación que todo el tiempo ustedes reciben, a cada momento. El príncipe de este mundo no te dice de frente: hazlo. Primero te dice simplemente: piénsalo. Piénsalo. Bueno, yo sé que para ti esto puede ser muy malo. Solo te pido algo: piénsalo. Y esa es la invitación que recibimos constantemente de este mundo, del príncipe de este mundo y de los rezagos del pecado que está en nuestra carne. Pensarlo, pensarlo. Así que ahí empieza todo, hermanos. Realmente ahí empieza todo. Por eso que este principio es tan importante. Por eso es que este principio es tan importante. Pablo dice: por lo demás, hermanos. Y esto es importante, hermanos, porque ustedes también son mis hermanos. Porque esto solo se le puede pedir a un hermano. Los inconversos, los que no tienen al Espíritu Santo y que no han sido justificados y que no están en Cristo y aún están en Adán, aun cuando aparentemente llegan a pensar buenas obras, esas buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia. O aun cuando pueden tener pensamientos muy moralistas, porque hay una gracia común, ¿no? Por eso es que hay cierto orden, cierta relativa paz, ¿no? Porque si no fuera porque Dios está restringiendo el pecado, ahorita todos moriríamos, ¿no? Todo esto se destruiría, todos se comerían entre todos. Entonces, por la gracia común de Dios, entonces, ellos tienen pensamientos muy moralistas, buenas obras, pero son como trapos de inmundicia delante de Dios. Los que tienen el ámbito de estar bajo la ley,
Estos hombres tienen en su estar bajo la ley, en su propia justicia y en su carne este tipo de pensamientos. Por lo tanto, no satisfacen la cualidad de buenos pensamientos para Dios. Dios no los acepta, Dios no los aprueba, aun cuando parecen buenos, aun cuando sean muy de ayuda, de buenas obras. ¿Por qué? Porque no están hechos por fe, porque no están hechos para la gloria de Dios, porque no están hechos en el puro anhelo de la voluntad de glorificar a Dios. Así que la palabra dice claramente por eso que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque el designio de la carne es contra Dios. Y no se puede agradar a Dios con esos designios que son los pensamientos, ¿no? Pero ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué Pablo sí le puede ordenar a los hermanos en Cristo, a creyentes, que sí tengan ese pensamiento, que piensen en las cosas que ahora vamos a ver? ¿Por qué? ¿Por qué a ti sí te puede decir Pablo, en esto piensa? Muy bien, hay un principio en Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan que estamos viendo? Pablo en el capítulo 7 explicó la batalla que hay dentro de él con la carne, ¿no? Y con el pecado aún, con la ley del pecado. Pero ¿por qué tú sí puedes pensar en estas cosas? Porque la ley del Espíritu de vida, o sea, lo que ha hecho el Señor es, al tener el Espíritu Santo en ti, ahora tienes la fuerza, un poder que contrarresta la fuerza del pecado, y ahora puedes, sí, en tu mente, llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo, cosa que tú no podías antes, cosa que era imposible. Dios dice claramente que los hombres, sus designios son de continuo el mal. Y dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, no hay quien entienda. No hay justo ni aún uno. Ese es el diagnóstico final, universal de Dios en Romanos, ¿no es cierto? Pero tú sí puedes. ¿Por qué sí puedes? Por la capacitación sobrenatural del poder del Espíritu Santo en ti. Esto hace que Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que hay de manera natural, porque ha habido un cambio en tu naturaleza, hay un cambio en tu naturaleza que ha hecho que tú pienses ya de por sí en las cosas del Espíritu. ¿Se entiende? Es natural en el creyente que piense en las cosas del Espíritu. Otra vez. Entonces, ¿por qué Pablo dice, en esto pensad? ¿Por qué les da un mandato y un imperativo si son creyentes y ya de por sí, por naturaleza, piensan en las cosas del Espíritu? Muy bien, porque hay una batalla espiritual. Y hay algo que recibimos en la regeneración, en nuestro nuevo nacimiento, recibimos justamente esto, el poder del Espíritu para pensar en las cosas del Espíritu, pero hay una santificación. Cuando tú eres creyente, cuando naces de nuevo, recibes, por ejemplo, el amor por tus hermanos, ¿sí o no? Lo recibes ya de por ser creyente. Por eso es que Juan va a decir, aquel que no ama a sus hermanos no es de Cristo. ¿Sí o no? O sea, todo creyente ya de por sí, por nacer de nuevo, ama a sus hermanos. Pero sin embargo, Juan dice, amaos unos a otros, porque hay que crecer en ese amor. De la misma manera, tú como creyente piensas en las cosas del Espíritu, pero tienes que poner de tu diligencia, de tu solicitud para crecer, disciplinarte en ese pensar en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una batalla diaria. Porque es el proceso de santificación. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Entonces, hay un germen inicial por la regeneración, pero hay un mandato de crecer por la santificación. Así que tienes que comenzar a ejercitarte en esta
en este principio del pensamiento, en qué pensar. ¿Cómo te ejercitas en esto? ¿Te ejercitas en qué cosa pensar? Pensar en todo lo bueno, muy bien, pensando, ¿no? Pensando. Tienes que pensar, pues. Claro, si tú te vas al cine y vas a ver cosas que te van a llevar a pensar en otras cosas, después no te quejes, no puedo sacarme esta idea de la cabeza, ¿no? No puedo dejar de pensar en esto, porque hay un mandato de ejercitarte en lo que tienes que pensar. Si tú todo el tiempo estás escuchando música sensual o música melancólica, romántica, que te hace evocar el pasado, después no te estés quejando de que mi mente para pensando en eso. No seamos simples, ¿no? Como lo dijo el pastor Marcos Peña, ¿no? No seamos simples, no seamos, en ese sentido, sencillos en nuestra manera de pensar. Entonces, en el poder del Espíritu Santo y en contraste con los que son enemigos de la cruz de Cristo, los filipenses, como sus hermanos, sí podían cumplir este imperativo de en esto pensad. ¿En qué cosa debemos ocupar la mente, hermanos? Ahora vamos a ver en qué cosa debemos ocupar la mente. Pero ya sabes, hermano, si algo estás afanado, eso no te va a dejar, ¿sí o no? Por eso es que antes de este mandato de en esto pensad, Pablo dice, por nada estéis afanosos, ¿sí o no? O sea, si ahorita estás, ¿cómo voy a pagar esto? Estás afanado y no has llevado esto en oración al Señor. Después no te quejes, oye, no me puedo sacar esta idea de la cabeza, no puedo sacarme este pensamiento de la cabeza. Tenemos que ser astutos también. Muy bien, ¿en qué debemos pensar? ¿En qué debemos ocupar la mente? Todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero, ¿qué cosa es la verdad por excelencia? Cristo, ¿no? Esto es lo precioso. Pensar no solamente en un término teológico, no solamente en principios o doctrinas, sino que tenemos que pensar en una persona. Y por supuesto, en esa persona y en la palabra de esa persona. O sea, en Jesucristo y en la palabra de Dios. Así que si quieres saber en qué pensar, fácil, piensa en Cristo. Deleítate en Él. Recuerda lo que Él hizo en la cruz. Medita en Él. Y Jesús, ¿qué habrá significado para Él dejar su gloria? Puedes meditar en eso y quedarte pensando toda la noche, ¿sí o no? Piensa en Cristo, piensa en su palabra, piensa en las verdades de la palabra de Dios, piensa en la doctrina. Piensa. La Biblia y la fe cristiana es piensa, analiza, razona, estudia, profundiza. No es pon tu mente en blanco, como otras religiones. Muy al contrario de cualquier sistema religioso que dice no cuestiones, no pienses, pon tu mente en blanco. La fe cristiana más bien te manda pensar, ¿no? Piensa, analiza, cuestiona, mira la lógica, la racionalidad de todo esto. Piensa. Primero, entonces, todo lo verdadero. Segundo, ¿cuál es lo otro que? Todo lo otra cosa, hermanos. La Biblia dice que la palabra de Dios es verdad, pero también dice que tu corazón es engañoso. Así que si vas a un psicólogo y el psicólogo te comienza a decir, medita en tus recuerdos, trata de encontrar en ti la respuesta a tus problemas, o
escucha en silencio, tu corazón te mostrará la salida, ¿no? La palabra de Dios dice claramente que no pienses en eso. No pienses en lo que tu corazón te dice, porque tu corazón es engañoso. Piensa en lo que dice Dios y el corazón de Dios que está palpitando por ti. Piensa en Cristo y en su palabra. No pienses en tu corazón engañoso. No pienses en el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo, ¿quién lo gobierna? Que es el padre de mentira, ¿no? Así que no pienses en este mundo, lo que este mundo plantea. Lo que este mundo plantea es mentira. No pienses en eso, por supuesto, ¿no? El secreto no es dejar de pensar simplemente en las novelas, en el éxito, en la fama que este mundo te vende, que es mentira. La palabra de Dios dice claramente el engaño de las riquezas. No pienses en mentira, piensa en la verdad de la palabra. Piensa en la verdad de la palabra. Nosotros tenemos como si nosotros tuviéramos barreras. La palabra de Dios muestra nuestra mente como un edificio que se va construyendo. Por eso dice que la verdadera batalla espiritual no es echar agua bendita de un helicóptero o darle vueltas a un mapa. La verdadera batalla espiritual, la palabra de Dios dice, es que la palabra de Dios vaya destruyendo fortalezas mentales, ideas, estructuras de pensamiento. Entonces, si tú estás constantemente expuesto a lo que este mundo vende, como éxito, como realización, que no te impresione si te comienzas a sentir frustrado porque no tienes lo que otros tienen. Porque has comenzado a construir, edificar y a albergar. Habían como que barreras, ¿no? Que la palabra de Dios va poniendo, pum, pum, pum. Imagínense que esta es la inmoralidad sexual, ¿no? El adulterio. Y la palabra de Dios comienza a poner barreras. Pum, Dios, pum, la santidad, pum, la ética, pum, el testimonio, barreras, 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 barreras. Si tú comienzas a ver novelas y escuchar reggaetón y escuchar música romántica y comienzas a ver lo que la televisión te pone, vas abriendo una barrera. ¡Tuc! Vas, después otra. Vas, después otra. Después no te sorprendas que siendo creyente y teniendo el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y todo el poder de Dios para santificación, caigas en adulterio. ¿Por qué? Porque comenzaste a pensar no en la verdad, sino comenzaste a pensar en la mentira. Comenzaste a ver, comenzaste a escuchar, comenzaste a ir a lugares, comenzaste a estar con gente que comenzaron a ser. Claro, el verdadero creyente, si llega a ese punto, se arrepiente, deja el pecado y se restaura en la palabra de Dios. Pero el punto está acá. Piensa en la verdad. Ocúpate en pensar en la palabra. Por eso es que es tan importante venir a orar. Las cosas espirituales dependen de la oración, pero también cuando nosotros estamos orando, estamos afirmando en nuestro corazón verdades espirituales. Señor, tú eres Señor, tú estás al control de todo, tú eres soberano, ¿sí o no? Y tener una disciplina de oración, el que está todo el tiempo, todo su día orando y orando y orando, está cumpliendo este pasaje. Y eso es a lo que Dios nos llama, orad sin cesar. Por eso es que es bueno venir a Tito, venir a Filipenses, venir a Romanos, venir a jóvenes, y puedes venir a... Bueno, no, los jóvenes nos van a decir que no. Porque hasta en jóvenes están estudiando un libro de la Biblia, Juan, están estudiando en jóvenes. Y damos gracias a Dios por eso. Por eso es importante venir y estudiar y meditar la verdad. Segundo, ¿en qué más hay que pensar? Todo lo honesto. No dice acá, hermanos, o sea, todo lo honesto en el sentido de todo lo sincero, ¿no? Como lo de arriba, la verdad. Sino que aquí está, la palabra es en realidad semnos, en griego, que es reverente, serio, grave.
O sea, son cosas trascendentes, ¿no? Piensa en las cosas que son trascendentes. O sea, no ocupes tu mente en las cosas irreverentes, poco serias, que no tienen nada de gravedad e importancia. ¿Cuánto fallamos en esto, hermanos? Es una guerra cruenta, ¿no? ¿Cuánto terminamos pensando en las cosas poco serias, que no tienen importancia, en lo trivial, en lo mundano? Terminamos pensando más en eso que en lo reverente, serio y grave. Piensa en lo trascendente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La palabra de Dios dice que tú tienes la capacidad de que cuando una idea viene a tu mente, tú la agarres al vuelo, la mires y la analices y la evalúes y digas, ¿esto es serio? ¿Esto es honesto? ¿Esto es verdad? No. Entonces la desecho. No sigo pensando en eso. La palabra de Dios no solo dice que esa es la capacidad que tú tienes, sino que también dice que si no lo haces, es pecado. Entonces nuestros procesos mentales tienen que ser consecuentes e intencionales. Te levantas un día de la cama, te sientes frustrado por algo, molesto, quieres renegar. Pregúntate, ¿de dónde viene la idea? ¿Viene del espíritu o viene de mi carne? ¿Es honesta o es mentira de mi corazón engañoso? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez hay una idea que está ahí rondando? No, que esta persona no me ama, esta persona no me ama. Y comienza a pensar, a pensar, a pensar. Y has hecho la evaluación, ¿no? Has agarrado, bueno, vamos a hacerle un examen a la idea, al pensamiento. Eso es lo que está diciendo la palabra. Que tú tienes esa capacidad. No solo tienes esa capacidad, tienes el deber de hacerlo. O sea, el creyente no es alguien que se deja llevar, que vive la vida y deja que la vida lo viva, no. El creyente es alguien que constantemente está evaluando, discerniéndolo todo lo agarra y mira y dice, esto no tiene ningún sentido seguir pensando en eso, así que es una mentira. No le dedico ni un segundo más a esta idea. Y a veces eso es difícil. Porque hay cosas que te vienen y te vienen y te vienen, ¿no? Y no puedes dejar de pensar. Entonces ahí tú tienes que orar, tienes que pedir al Señor, porque tienes el poder del Espíritu para justamente esa santificación. Y Él llevará cautivo todo pensamiento a la obediencia suya, dice, ¿no? Ese es el poder de la palabra. Así que todo lo honesto, por ejemplo, ¿qué cosas son honestas? Piensa en la salvación de las almas. Piensa en tus seres amados y su vida eterna. ¿Dónde van a pasar su destino eterno? Piensa en eso. Eso es algo serio, ¿sí o no? Piensa en la obra de Dios en la iglesia. Piensa en el avance de la obra misionera. ¿Es algo que vale la pena dedicarle tiempo a pensar en cómo avanzar el evangelio por toda la tierra? Vale la pena, si uno es trascendente. Eso te va a llenar de propósito, de sentido, de plenitud. ¿Sí o no? De diligencia, de pasión. Hay tanto en qué pensar, hermanos, que no hay por qué estar perdiendo el tiempo. Si nosotros nos analizamos delante de la palabra, decimos, Señor, miserable de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Estoy pensando en tonterías, habiendo tantas cosas realmente en las cuales pensar. Piensa en cómo hacer buenas obras. No solamente lo honesto, eso es lo honesto, ¿no? Sino lo justo, dice. También piensa en todo lo justo. ¿Qué es lo justo? Justo es equitativo, ¿no? Por ejemplo, lo justo es que tú pienses de ti con una medida adecuada y pienses de los demás como superiores a ti mismo. Porque eso es lo justo, porque la tendencia humana es a que tú pienses de ti mejor que de los demás. Que tú seas benigno con tus pecados y duro con los pecados de los ajenos. Eso no es justo.
Piensa cómo hacer justicia, piensa en cómo ser justo con las personas, piensa si le debes algo a alguien. ¿Estoy en deuda con alguien? ¿He sido injusto con alguien? ¿Estoy siendo injusto con mis empleados? ¿Estoy siendo injusto con el Estado? ¿Estoy siendo injusto con los deberes que tengo como ciudadano? Piensa en eso, piensa en cómo corregir eso. Piensa en todo lo que es justo, todo lo que viene de la palabra. Si se dan cuenta, todo esto es palabra de Dios al final. Lo justo, lo serio, la verdad, lo verdadero es palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí es, llénate de la palabra de Dios de tal manera que si te cortan, sangre es palabra. O sea, satúrate de la palabra. Piensa todo el tiempo en la palabra. La verdad de la palabra, las cosas trascendentes de la palabra, la justicia que habla la palabra. Piensa en todo lo puro. ¿Qué quiere decir lo puro? Todo lo que es casto, todo lo que es moralmente sano. ¿Ah? Limpio. O sea, no pienses en Magali, no pienses en novelas, no pienses en no sé qué cosas más. Piensa en las cosas puras. Piensa en cómo amar a tu esposa. Piensa en cómo ser casto, mantenerte puro, cómo evitar lugares, cómo mantener tu mente sin ninguna contaminación. Hay algunos que pasan por la calle como si viviéramos ya en el milenio, ¿no? Caminan por ahí mirando todo y dicen, para el puro todo lo es puro, ¿no? Pasan por el kiosco y ven todos los periódicos, ¿no? No, piensa en lo puro. Si tú te comienzas a llenar con la ventana del cuerpo, que son los ojos, de cosas impuras, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y después no te quejes, todo el tiempo me paran viniendo a la mente estas imágenes. Claro, pues porque no te puedes exponer a todo. El salmista decía, no pondré cosa vana delante de mis ojos. ¿Por qué? Porque te queda impregnado, pues. Cuídate. No seas sencillo, no seas en esto simple. O sea, el creyente anda en la calle como si estuviera en un campo de guerra, ¿sí o no? ¿Para qué? Para poder mantener su mente pura, para poder pensar en lo que es puro, para mantenerse pensando en lo puro. ¿Por qué? Porque después de la abundancia del corazón va a hablar la boca y todo el mundo se va a dar cuenta lo que hay en el corazón. Todo lo amable, ¿qué quiere decir todo lo amable? Piensa todo lo que es inclinado hacia el amor a los demás, lo placentero, lo que es agradable para los demás, pensar en cómo agradar a las personas, cómo servirlas, cómo hacerlas sentir amadas, cómo ser placenteras para con ellas, cómo hacerlas sentir bienvenidas, bien atendidas, bien recibidas. O sea, piensa en cómo, voy a escribirle una notita para animar a mi hermano que está. Eso es bueno pensar. Piensa en eso es amable. Dedícale tiempo a pensar en eso. ¿Cómo hago que mi hermano que está ahorita pasando por esta dificultad sepa que yo estoy pensando en él? Bueno, pensar en eso, ¿sí o no? Eso es lo amable. Piensa en todo eso. Piensa todo lo que es de buen nombre. ¿Qué quiere decir de que es de buen nombre? Todo lo que es honorable, lo que es digno de ser alabado, admirado dentro de los patrones sociales y culturales que nos rodean. Y acá tengo que aclarar algo, ¿no? ¿Está diciendo acá la palabra de Dios entonces que la cultura es buena? ¿Que la sociedad es buena? ¿Que tenemos que agradar al mundo y a la sociedad? Lo que está diciendo aquí la palabra es que hay cosas que aún la sociedad, en la gracia común de Dios, ¿no? En la imagen que el hombre tiene de Dios, aún hay cosas que la sociedad sigue teniendo como buenas, ¿no es cierto? Y que cuando tú las haces, las va a reconocer. Por ejemplo, si eres un buen ciudadano, que paga sus impuestos, que respetas a la autoridad, la sociedad lo reconoce, algunos, ¿no? Pero más o menos, algunos lo reconocen, ¿sí o no? Si eres un buen estudiante, el maestro
inconverso lo va a reconocer, ¿sí o no? El profesor lo va a reconocer, este es un alumno excelente, dedicado. Entonces hay ciertas cosas que aún la sociedad y la cultura las reconoce y piensa en esas cosas que son de buen nombre. Ahora recordemos que es una sociedad caída, es un sistema anti-Dios y tenemos que filtrarlo con la palabra de Dios. No hacer lo que aprueba la sociedad, sino lo que aprueba la palabra. Y si lo que aprueba la sociedad coincide con lo que aprueba la palabra, entonces eso es de buen nombre. La gente lo va a reconocer, lo va a aprobar. Y por último, para encerrar ya cualquier cosa, para que no se le escape nada, Pablo dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si hay alguna excelencia moral, algo que sea reconocido, entonces piensa en eso, ocupa tu mente en eso. Y el imperativo es, en esto pensad. El término griego pensad es el de evaluar, el de calcular. La idea en griego denota hacer un cálculo. Entonces, está aquí implícito el tema de agarrar ese pensamiento y hacerle un análisis, una evaluación y un cálculo. Y tomarlo en cuenta. Por ejemplo, Romanos 2:3. ¿Está ahí, hermanos? ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. Romanos 2:3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahí cuando dice el Romanos 2:3, y piensas esto, no sé si se acuerdan cuando lo estudiamos en Romanos, que lo predicó el pastor Jorge. Ese piensas es calculaste, hiciste un cálculo, una evaluación, ¿no? Y calculaste que tú que juzgas y haces lo mismo, escaparás del juicio de Dios. Ese pensar es como un cálculo. Entonces el imperativo bíblico es no dejar de pensar. Mantén la mente ocupada. Mantente pensando. No dejes de pensar. Pero debes mantener tu mente ocupada en las cosas que has evaluado y que cumplen con algunos de los requisitos que han sido dados en este versículo. Qué importante esto, hermanos. El creyente es alguien llamado a ser un pensador, un crítico, un analítico. Todo creyente, ¿eh? No los teólogos, eruditos. Todo creyente tiene que ser un teólogo. Todo creyente tiene que ser un pensador. Todo creyente tiene que ser alguien que esté pensando, pensando, pensando y pensando. ¿Sabes lo que pasa si dejas de pensar en estas cosas? ¿Sabes lo que va a pasar si dejas de pensar en estas cosas? Las mentiras de tu corazón están al acecho, esperando ahí, una ventana de tiempo ahí cuando dejas de pensar para meterse y colarse. Miren Génesis. Vamos a Génesis, hermanos. Capítulo 5 creo que es, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Dios hablándole a Caín, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué está diciendo ahí Dios? No dejes de hacer el bien. Dios no dice, deja de hacer el mal, ¿eh? Ese no es el mandato bíblico solamente. Ahí te quedas a la mitad. No es dejar de pensar en lo malo, ¿eh? El mandato es piensa en lo bueno, ocupa tu mente en lo bueno. ¿Por qué? Porque si no está al acecho el pecado. Hay 3 implicancias de este mandato, hermanos, de pensar. Primero, proceso de selección. Hay un proceso intencional para elegir qué pensar y qué no pensar. ¿Ok? Tienes que escoger.
tienes que ejercer esa autoridad que tienes. Segundo, la mente ocupada. Es un mandato bíblico que tengas la mente siempre ocupada. ¿Está bien, hermanos? Estudiando, pensando, meditando, siempre mantén la mente ocupada. Tercero, dicen muchos que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pues para Dios, pensar ya es pecado. Escuchen, viene la tentación, tú lo evalúas y si lo toleras para ocupar tu mente en ese pensamiento, eso ya es pecado. ¿Ok? La tentación no es pecado, pero albergarla y comenzar a meditar en eso y ocupar tu mente en eso ya es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque aquí la Biblia dice que tienes que pensar solo en esto que dice, ¿no? ¿Se entiende, hermanos? Termino con esto. ¿Hay algo en lo que no puedes dejar de pensar ahorita? Piensa. Evalúa por qué te vienen a cada rato esos pensamientos. El afán y la ansiedad te llevan a pensar en los temores y la incertidumbre que crea justamente un corazón que es engañoso. Exponerte continuamente a música con letras sensuales y melodías melancólicas te llevan a evocar recuerdos tortuosos. O sobrepasar límites y vallas de protección que la palabra había construido. Ver constantemente telenovelas, programas de chismes y lecturas con contenido de inmoralidad te llevan a imaginar o a repetir escenas en tu mente. Cuando tú lees, sobre todo cuando lees novelas, ¿no?, de ficción, una parte es lo que tú lees y otra parte lo completa lo que te imaginas, ¿no? Ahí está el gusto justamente de la lectura, ¿sí o no? Que te lleva a imaginarte lugares. Entonces hay lecturas que son buenas, hay lecturas que por este principio bíblico simplemente no debes ni tocar. ¿Dónde está, pastor, ese principio? Aquí en este pasaje. ¿Sí o no? Igual, hay músicas que puedes escuchar y hay músicas que te evocan, que te llevan a pensar, ¿sí o no? A recordar, porque son gatillantes. ¿Por qué? Porque el cerebro Dios lo ha hecho así. ¿Para qué? Para justamente cuidarte. Cuando hay una sustancia en el cerebro, no me acuerdo cómo se llama. No, creo que no es la dopamina, oxitomicina, no me acuerdo. No quiero dar de biólogo si no me acuerdo. Pero esa sustancia lo que hace es agarrar una sensación y unirla con el recuerdo. Por ejemplo, eso Dios lo hizo que pase en la primera relación sexual en el matrimonio para que el matrimonio quede unido, para unir la pareja, para unir la familia. Pero eso también se genera cuando hay un trauma emocional muy fuerte. De tal manera que esa sustancia agarró esa sensación que tuviste, o esa música que escuchaste, o ese olor que percibiste, y lo unió con ese recuerdo. Entonces, a veces tú estás yendo por lugares y hueles algo y ¡pum!, se te viene un recuerdo. ¿Sí? Es un proceso normal. Pero hay músicas que tú escuchas y que intencionalmente las escuchas para evocar. Cuidado, eso ya es pecado. Eso ya es pecado. Si quieres evocar, si quieres recordar cosas que fueron pecaminosas, no me refiero, ¿no? Si quieres recordar el nacimiento de tu hijo, no, eso no es pecaminoso para nada, ¿no? Si quieres recordar una fiesta de cumpleaños, el momento en el que te bautizaste, ¿no? No, eso no. Pero la falta de perdón, por ejemplo, te lleva a resentir. Y el resentir es pensar en algo que no es lo que aquí la palabra de Dios te dice que debes ocupar tu mente. Lo que te hicieron en el pasado. La lámpara del cuerpo es el ojo.
exponer a tu ojo a las tinieblas te llevará a estar con tu mente llena de tinieblas. Conclusión, termino con esto, hermanos. Este es un principio que soluciona todos los males, porque es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Si tú piensas en Cristo, todos tus problemas se acabarán. Ahora, quiero que me entiendan bien esto. No estoy diciendo que te van a dejar de perseguir, que vas a dejar de pasar escasez, enfermedad, o que vas a dejar de pasar problemas, escasez económica, sufrimiento por la gente que no tiene a Cristo, y vas a llorar por el estado de la sociedad, pero en un sentido, todo eso lo verás con la mente de Cristo. Entonces, ese problema lo entenderás en el contexto de la palabra de Dios, como lo debes entender. Por eso tendrás gozo. Por eso es que Pablo podía estar en la cárcel, habiéndolo perdido todo, y diciendo, me gozo en Cristo. ¿No es cierto? No se acaban los problemas reales, pero sí los comienzas a entender y a ver desde la mente de Cristo. Ya no te traen la angustia que antes te traían, ya no te llevan a depresión, ya no te llevan a que flaquees en tu fe, a que te alejes de la iglesia. Dejar de pensar en estas cosas no te lleva a pecar, sino que pensar en estas cosas, pensar en lo verdadero, es lo que te va a guardar de pecar. Este es un mandato solo para creyentes y no hacerlo, por lo tanto, es pecado. ¿Por qué? Porque Dios, como nuestro pastor, el pastor de nuestras almas, nos ama y quiere cuidarnos. Si tú te expones a esto, estarás siendo imprudente con tu alma y esto te llevará a algo peor. Vamos a orar para terminar.